Bueno, señores, acaba de ganar Racing en Liniers 1-0 frente a Vélez, después de lo que ha sido un partido de Copa Libertadores en su máximo esplendor, después de lo que ha sido un triunfazo de la Academia en Liniers, en lo que, más allá de ser una victoria para Racing, fue un partido donde Racing demostró también por qué le gustan este tipo de partidos. Porque cuando hay que jugar la Copa Libertadores, este equipo lo hace de otra manera. La verdad es que Racing termina unos 98 minutos, terminan siendo. Racing termina jugando unos 98 minutos con Vélez, con un partido donde tuvo una expulsión en favor de. Una expulsión que termina siendo sobre un jugador de Vélez, que termina siendo Lisandro Magallán. Después hay que mencionar la roja bien anulada por el VAR de Nardoni. Y otras cuestiones más, como no solo es el gol de Maravilla, sino también el gol anulado a Aaron Quirós. Pero vamos a empezar a hablar de lo que ha sido este triunfo de Racing. Un triunfo que termina siendo muy importante. Y que sea muy importante no quiere decir que la serie esté cerrada. De hecho, la serie está más abierta que nunca. Hay solo un gol de diferencia y un gol en la Copa Libertadores. Es una diferencia que es muy corta realmente. Si bien la diferencia es a favor de Racing, y que es muy importante que Racing se haya ido con esta diferencia, esto realmente no significa nada. Significa que Racing tiene una pequeña ventaja por encima de Vélez, pero no mucho más. Vamos a empezar a hablar de lo que ha sido este partido que ha tenido un montón de matices para analizar, ya desde la previa, en el video de previa donde habíamos hablado de que había un montón de cuestiones para hablar no solo de Racing, sino también de Vélez, con algunas cuestiones por cómo llevaba el Fortín, por cómo llegaba Racing. Bueno, vamos a empezar por el principio. Lo primero que hay que decir es que a Racing no le salió lo que intentó hacer, lo que tenía planificado, porque el 4-3-3, el 4-1-4-1 que planteó Racing, en ningún momento salió. En ningún momento le salió porque la verdad es que Racing lo único que pudo hacer es taparle un poquito el medio a Vélez, y taparle el medio tampoco fue muy eficiente porque Racing sí rodeó el mediocampo del equipo de Guillermo, pero después por el costado se hizo realmente un festín. Machuca. Machuca fue la gran figura del primer tiempo y Vélez no terminó los primeros 45 minutos con una ventaja porque realmente le faltó ajustar la mira. Y esto es algo que Racing tendrá que tomar nota. Porque una de las cuestiones de las que se hablaba en la previa del partido tiene que ver directamente con la baja de Brian Romero. Porque Brian Romero era una baja muy importante para Vélez. Porque Brian Romero, más allá de ser un jugador muy bueno técnicamente, que no solo te puede. La única pelota que recibe dentro del área no solo es gol, sino que también puede asistir a sus compañeros. Tiene esa habilidad, tiene realmente las condiciones para, si él no puede definir, habilitar a un compañero y que lo haga él. Pero también un trabajo muy importante, quizás a la hora de presionar, a la hora de molestar a los defensores, cosa que hoy fue inexistente. Porque Racing prácticamente no tuvo presión en los centrales, porque Racing, la verdad, termina jugando un partido que quizás en zonas de la cancha donde se pensaba que iba a tener problemas, no las terminó teniendo, las terminó teniendo en otro lado. Eso sí, las termina teniendo en otro lado, pero lo que hay que marcar es que Racing, en la prueba de este partido, trató de armar un plan de contingencia para Vélez, que viene jugando muy bien, que la verdad es que Guillermo le cambió la cara a este equipo, y que también le devolvió ese fuego que tenía el Vélez campeón, de un equipo que juega muy bien a la pelota, y quizás a nivel jerarquía no es el que más tiene, pero es un jugador que es un equipo que en lugares puntuales tiene la jerarquía que te hacen ganar los partidos. Ahora, hablando de la Copa Libertadores, estamos hablando de otra situación, de otra competencia y de otro calibre para todo. Para jugar a la pelota, para ganar los partidos, para que en esos detalles se terminen definiendo en cosas aún más finas todavía. Y este partido es un ejemplo de eso. Porque en la Copa Libertadores vos no tenés que jugar bien todos los partidos. Es más, vos quizás no tenés que jugar bien de visitante. Pero no tenés que perder de visitante. Y después tenés que ver cómo ganás de local. Con todo esto, lo que quiero decir es que hoy Racing saca un resultado por experiencia, por jugar no solo esta Copa Libertadores, sino por entender cómo se juegan este tipo de partidos, por lo que ha sido la Recopa ante Botafogo, por lo que ha sido también su paso por esta Copa Libertadores de América y también lo que ha sido la Copa Sudamericana del año pasado. Ahora, en cuanto a lo que termina siendo el juego, Racing termina sacando agua en el desierto con la expulsión de Magallán,
porque el partido comienza con un Maravilla que lo va a buscar a Magallanes desde un principio, y que tuvo algunos choques, algunos roces, que fueron insignificantes en el comienzo del partido. Pero después se termina ganando los dos la amarilla, termina empezando a jugar condicionado Magallanes, y no pasan muchos minutos desde que Sampaio saca la amarilla para los dos lados, que a Magallanes lo expulsan porque sale lejos, porque sale tarde, y Magallanes ya estaba condicionado. Maravilla entendió eso también, y en el segundo tiempo prácticamente no fue el choque. No fue chocar en ninguna pelota, y eso lo entendió muy bien el delantero de Racing. Sabía que era el blanco que iba a tener entre ceja y ceja Sampaio, porque sí, porque el árbitro a veces termina compensando. No sé si, obviamente yo no creo que en el 100% de los casos lo hagan a propósito, pero son situaciones del partido y te lleva un poco a eso. Creo que en el subconsciente de los jueces pasa esto, que aún sin querer hacerlo, lo terminan haciendo por distintas situaciones que pueden ocurrir en los partidos. Ahora, hay que mencionar que Racing en el segundo tiempo lo salió a jugar con otro ímpetu, que obviamente con la confianza de saber que tiene un jugador menos Vélez, que hay un espacio más que va a aparecer, que hay un jugador menos que marcar. Y ahí es donde termina apareciendo el gol de Racing rápido. Pero rápido el gol de Racing. Antes de los 15 minutos, Racing había encontrado el gol. Y antes del gol tuvo una situación con Solari. Solari, que yo lo tengo que reconocer. Solari, más allá de no ser el del agrado de muchos, y por momentos, me incluyo, sí, porque por momentos yo pienso, Solari no estaba para jugar en Racing. O al menos no para ser titular. Sí para reforzar, para acompañar, para sumar desde el banco de suplentes. Pero la verdad es que hoy Santiago Solari termina jugando un partido bueno. Es bueno el partido de Solari que aún, aún siendo uno de los protagonistas del gol de Racing, también le pareció una gran chance antes de irse reemplazado, donde lo tenía solo sobre la izquierda Vergara, que imagino que tiene que ver un poco con el cansancio y un poco también con algún golpe que sufrió porque no se lo vio bien físicamente cuando se retiró del roce de este tipo de partidos. Termina con alguna molestia el delantero de Racing. Pero a pesar de todo, Santiago Solari termina siendo importante porque tiene una chance que termina en un remate cruzado que termina rozando el palo. Apenas tocando el palo de la pelota, obviamente, en la parte exterior del palo, pero estuvo muy cerca de ser gol esa jugada. Y después, siendo protagonista en el gol de Racing, porque el gol de Racing es una pelota sobre la izquierda, que el defensor de Vélez, sobre la derecha, sale a barrer mal, y Solari se lleva la pelota. Y cuando se lleva la pelota, termina tirando un centro que a Maravilla lo pasa, pero del otro lado estaba Mura, que Mura sí, termina tirando otro centro por lo bajo, el centro al piso, y ahí Maravilla conecta para poner el 1-0, y a partir de ahí empezó el partido que Racing quería porque Racing sabía que necesitaba convertir de cualquier manera y cerrarlo el partido. Y Racing lo entendió muy bien. Y en todo esto, quiero marcar el partido de Agustín Almendra. Agustín Almendra hoy jugó un partidazo. Fue un partidazo el que jugó Almendra hoy en la cancha de Vélez. Y pensar que estuvieron muy cerca de dejarlo ir a Almendra. Pero por eso quiero repetir, el partido de Almendra hoy fue muy bueno y estuvo alejado de lo que venía mostrando el ex jugador de Boca. Porque no venía jugando bien. Porque incluso el otro día Racing ganó ante San Lorenzo y Racing jugó muy mal. Bueno, hoy fue una mejora muy leve. Pero muy leve. Es como pasar de 0,5 a 1. Fue realmente muy poca la mejoría que tuvo Racing de un partido al otro, pero le alcanzó para ganar estos dos partidos. Y le alcanzó para irse a Avellaneda ahora con una ventaja que es muy importante. Después, con respecto al segundo tiempo, creo que Racing termina entendiendo bien los momentos del partido. Sabía que si tenía la pelota iba a jugar un poco con la desesperación de Vélez, que eso terminó ocurriendo, que Vélez terminó cometiendo muchas faltas por nerviosismo, por quizás esa ansiedad de querer recuperar la pelota, siendo un equipo que se acostumbró a tenerla en el primer tiempo y totalmente condicionado por la expulsión de Magallanes. Y es más, hasta el gol de Racing termina siendo un poco parte de esta confusión defensiva que tuvo Vélez, porque la verdad es que a Vélez atrás no se lo vio bien, porque Racing, aún tampoco siendo un gran segundo tiempo, tuvo chances la academia. Tuvo chances, aún siendo un segundo tiempo bastante discreto en ataque, con pocas chances que termina generando Racing. Pero con ese poquito, Racing lo lastimó a Vélez. Racing es un equipo que le gusta mucho jugar con espacios. Vélez se los dio, pero hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque Racing, obviamente, pensó más en cuidar el resultado que en ganar el partido. Sobre todo después del gol de Maravilla.
Ahora, ese rato que Racing quiso jugar, encontró los espacios, tuvo algunas situaciones, encontró jugadas donde quizás terminó fallando en ese último pase. Hay alguna jugada donde Mura puede acelerar por derecha y no termina acelerando. Y esto habla también de lo que es este tipo de partidos, que los jugadores no se terminan de arriesgar en algunas jugadas. Por ejemplo, hubo jugadas de Vélez, sobre todo lo vimos mucho con Aliendro, que quizás Aliendro podía filtrar una pelota. Teniendo la pelota delante del círculo central, Aliendro, obviamente también en soledad, podría haber filtrado una pelota y no filtró. ¿Por qué? Porque si en ese momento Vélez pierde la pelota, Racing tiene muchísimo espacio para correr por delante y tenía Racing en ese momento a Martirena, al Maravilla Martínez, a Solari, todavía en el primer tiempo. Y por eso está este temor también de que los detalles te terminan sacando los partidos. Y hoy a Vélez los detalles le terminan sacando los partidos, porque después si vas al resumen, la verdad es que fue un partido muy parejo, es más para un empate que para un triunfo de Racing, pero Racing se lo termina llevando. De la misma manera que Racing cuando jugó ante Peñarol, era un partido que si bien Peñarol era un poquito más, teniendo alguna que otra situación clara, pero siendo un partido flojo en cuanto a las chances que tuvo cada uno, acá pasó algo muy parecido. Acá pasó algo muy parecido, pero lo termina ganando Racing. Porque Racing en este partido fue vivo. Y en el Estadio Campeón del Siglo contra Peñarol no lo fue. Pero me parece igual que la producción de Racing fue bastante mejor la de hoy que la de aquel partido de octavo de final. Ahora, metiéndonos de lleno con lo que fue el segundo tiempo, Racing se plantó de cierta manera para primero defender y tratar de aprovechar los espacios. No los terminó aprovechando. Creo que también en un momento no quiso arriesgar por demás porque se vio en alguna jugada que quizás un pase corto, un pase que queda corto, un rechace que también, que hay un rebote y podía quedar mal parado. De hecho, a Racing le pasó en el segundo tiempo en 2 o 3 jugadas sobre la izquierda donde un despeje quedó corto y Racing había quedado mal parado, pero rápidamente se hizo con la pelota. Y por eso también quiero destacar el partido de Pardo con la cantidad de pelotas paradas que Vélez tuvo, con también la dificultad que tiene Racing para ganar en este tipo de acciones, quiero destacar el partido de Pardo, que la verdad no arriesgó donde no tenía que arriesgar. Si había que enviar lejos la pelota, lo hacía. Y que más allá de algún resbalón en el primer tiempo, fue muy sólido lo del ex Central de Unión. Y acá quiero destacar a Sosa, porque Sosa fue otra de las figuras de la cancha. Porque lo de Almendra en el primer y en el segundo tiempo fue muy bueno. Lo de Nardoni en el primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo tiempo sí. Pero lo de Sosa fue parejo durante todo el partido. Porque tuvo la habilidad para ganar de arriba, para que cuando quizás lo querían gambetear, ganar los duelos. Después, si había que cortar a la mitad de la cancha, en alguna ocasión lo hizo. No fue el que más faltas cometió. Pero sí fue uno que en momentos cruciales se dio cuenta que, bueno, acá podía cortar sin ganarse la amarilla. Cortaba sin ganarse la amarilla. Y por eso es lo que yo digo que, si bien se habló mucho alrededor de este equipo, de lo que puede ser, por ejemplo, Maravilla Martínez, Salas, en su momento Arias, que en momentos delicados aparecía, también Sosa, que es el termómetro de este equipo. Cuando Racing juega bien, Sosa juega muy bien. Ahora, cuando Sosa juega mal, Racing lo padece y lo padece mucho. Hoy Racing jugó un gran partido, la verdad que no. Pero Racing jugó un partido donde intentó ser inteligente. Por momentos funcionó, por momentos no funcionó. También siempre estás atado a lo que haga el rival. En el segundo tiempo Vélez, obviamente, desperdiciando en ciertos pasajes del partido más tiempo en protestar que en jugar, le terminó pasando factura. Racing después termina teniendo la fortuna de que Vélez, una de las mejores situaciones que tuvo en el segundo tiempo, que termina en un gol de Quirós, que lo salva el VAR. A Racing lo salvó el VAR porque esa pelota termina saliendo primero y la cámara del VAR lo refleja muy bien. Porque la cámara que observó el VAR se ve que la pelota sale y después entra. Por lo cual es saque de arco. Y yo creo que el arbitraje estuvo bien. Yo creo que entiendo que hay algún reclamo de los hinchas de Vélez porque Racing cortó mucho. Racing intentó cortar el juego lo más posible para que Vélez no pueda tener la pelota. Porque además cuando vos cortás el juego y no te juegan rápido, es también un momento donde vos puedes recuperar un poco de aire, te puedes acomodar. Yo entiendo que Racing jugó a eso, intentó cortar un poco el juego de Vélez, también sabiendo que Vélez trabaja muy bien la pelota parada y que podría terminar y que quizás podría haber sido contraproducente dejar a Vélez con tantas pelotas paradas. Tuvo varios tiros de esquina,
tuvo varios tiros libres que obviamente en la mayoría de casos fueron pelotas directo al área. Y Racing no terminó sufriendo, sufrió en una sola que el VAR lo terminó salvando. Y después creo que la situación más clara del partido es la de, me parece que es la de Carrizo, que a veces se tira sobre su... No, de Pellegrini. La situación más clara del partido termina siendo de Pellegrini, que termina abriendo el pie, la quiere colocar sobre el segundo palo y Cambeses termina tapando esa pelota. Quiero destacar el partido de Cambeses, que obviamente Cambeses hoy jugó más por lo que hace o lo que le podía dar a Racing cortando centros que lo que le podía dar a Racing debajo de los tres palos. Porque nadie duda de las habilidades de Arias bajo los tres palos. Pero sí venía dejando mucho que desear cuando tenía que salir a cortar. Y esto Cambeses estuvo a la altura porque salió a cortar. Hubo alguna que otra acción, sobre todo en el primer tiempo, donde quiso salir a cortar y quedó un poco corto el rechazo con los puños, pero después apareció un compañero para salvarlo. Pero para salvarlo no es que la pelota está picando en el área chica, no, está dentro del área y en ese momento hay que enviar largo y enviaron largo. Ahora, después Cambeses no se puede decir nada, cortó muchísimos centros. Cuando tuvo que responder, respondió bien. Y en la única que falló, lo salvó el VAR. Y vos también tenés que tener esto para ganar la Copa Libertadores. Para ganar la Copa Libertadores no tenés que ser una máquina. No tenés que ser una especie de Barcelona de Guardiola, pasarlos a todos por arriba, ganarlos para todos los partidos 3-0, porque la naturaleza de la Copa Libertadores no es esa. La naturaleza de la Copa Libertadores es, obviamente, tratar de jugar bien y ser inteligente, saber cuándo atacar y cuándo defender jugando de visitante, saber que el empate jugando de visitante no es un mal resultado en la Copa Libertadores, y que de local vos tenés que tratar de tener el arco en cero. Obviamente que lo que hoy hizo Racing va a estar atado ineludiblemente a lo que haga el próximo martes, y lo mismo con Vélez, porque la sensación que hay en Vélez de que no alcanzó de ese trago amargo del final del partido queda atada a lo que ocurre la semana próxima, donde Racing también se salvó de no contar con Nardoni, porque Nardoni termina jugando una pelota peligrosa, pero termina estando bien la decisión final del árbitro, que primero lo expulsa y después corrige el VAR. Está bien que el VAR haya corregido porque no era tarjeta roja, pero sí creo que Nardoni ahí arriesgó innecesariamente, porque estuvo cerca, la verdad, estuvo cerca de eso que termine siendo roja. No termina siendo roja porque el jugador de Vélez nunca llega a la disputa de la pelota. De hecho, cuando el jugador de Vélez cae, Nardoni ya había jugado el balón. Nardoni en todo momento intenta jugar el balón y le termina jugando antes que el jugador de Vélez. Ahora, Nardoni estuvo a una milésima de segundo de dejar a Racing con 10, faltando 10-15 minutos, y también de no estar en el partido de vuelta. Después, con respecto al puesto por puesto, me parece que Colombo arrancó teniendo un partido que la verdad pintaba la verdad el partido Colombo en los primeros minutos para hacer una noche para agarrarse la cabeza, y terminó teniendo un buen partido. Me parece que Colombo sigue arriesgando innecesariamente en algunas situaciones. Hay una jugada en el primer tiempo que termina gambeteando ante la salida de un jugador de Vélez que piensa que va a enviar el balón largo, engancha y pasa, y después lo quiere hacer de vuelta y deja a Racing muy mal parado. Después Pardo estuvo muy seguro, salvo algún resbalón del primer tiempo, lo vi bien al defensor de Racing. Los dos laterales, sobre todo Rojas en el segundo tiempo, más el segundo que el primero, lo vi bien. El partido de Mura lo sufrió mucho en el primer tiempo con Machuca, pero después Guillermo le terminó siendo el trabajo más fácil a Racing, porque sacó al jugador de Vélez que mejor estaba jugando, no sacó al mejor de Vélez, no sacó al mejor jugador que tiene Vélez como es Carrizo, pero sí sacó al que mejor estaba jugando. Y después en el segundo tiempo creo que también Racing supo cómo manejar los tiempos, supo tener la pelota, supo cómo jugarlo para no sufrir tanto. Y la verdad es que en el segundo tiempo, después de lo que fue el gol anulado, Racing prácticamente no sufrió hasta minuto 86 del partido. Estamos hablando de que Racing tuvo casi 20-25 minutos donde no pasó nada. Donde sí, obviamente hubo quizás alguna aproximación, pero ni siquiera para ser considerado como una chance de gol. Por eso Racing fue inteligente, Racing fue vivo y termina saliendo de Liniers con una ventaja que va a tener que defender, que va a tener que justificar y va a tener que argumentar el próximo martes en el cilindro. Hasta acá lo que ha sido este video post partido con lo que ha dejado la victoria de Racing ante Vélez en estos cuartos de final en el partido de ida. Así que, como siempre, los invito a dejar su me gusta, dejar su comentario, que se suscriban. Vamos a estar el día de mañana y el jueves también con lo que ocurra con los argentinos en la Copa Libertadores. Así que
no mucho más. Despedirnos y obviamente que me sigan en todas mis redes sociales, que se suscriban al canal y que dejen su like arriba. Así que nosotros nos vemos hasta la próxima.